Hola, vamos a hablar del miedo. Últimamente mucha gente, esta es una emoción que está experimentando y por eso les quería hablar hoy del miedo. Voy a empezar diciendo que el miedo es una emoción básica, es una de las emociones básicas de nosotros los seres humanos y que desafortunadamente la asociamos con algo negativo, ¿no? Decimos emociones negativas y no hay emociones negativas. Cualquier emoción que uno experimente primero le va a enseñar cosas y segundo tiene una función. Y en un momentico les voy a hablar de cuál es la función del miedo. Lo que pasa es que nos acostumbramos mucho también a poner el rótulo, ¿no? Si una persona es muy miedosa es que es una gallina. Si una persona es muy triste es que anda depre. Si una persona es de mal genio es que es una histérica. Entonces también como social hemos puesto mucho esa connotación negativa. El sentimiento como tal, la emoción como tal no es negativa, puede ser lo que la persona haga con esa emoción. Entonces oímos de personas que hacen actos irracionales llevadas por su ira o por el miedo o por la tristeza. Acá lo importante es no la emoción, sino cómo estamos nosotros gestionando esa emoción. Entonces, hablando del miedo, ¿para qué sirve el miedo? Pues el miedo es una de las emociones más comunes. Si ustedes piensan, por ejemplo, una película de la National, un documental de la National Geographic, que uno ve el ciervo corriendo y el león detrás cazándolo, lo que hace que el ciervo esté corriendo es precisamente el miedo. El miedo nos sirve eso, para sobrevivir. A nosotros obviamente nadie nos caza, pero en nuestra memoria genética está un poco eso de que tenemos que huir. Y básicamente, en forma práctica, para lo que nos sirve el miedo es para alejarnos de cosas para las que no nos sentimos preparados. Por eso en este momento tantas personas están sintiendo miedo, porque estás en una situación nueva y diferente para todos. Yo en muchas partes y en muchos sitios he dicho que yo soy mamá de un niño con necesidades especiales. Esa situación de incertidumbre y de miedo que la mayoría de gente está viviendo ahora, todos los papás de niños con necesidades especiales sé que están de acuerdo conmigo, es algo que uno ya se acostumbra a vivir. Tú te acostumbras a pensar qué va a pasar y te acostumbras también a sentirte que no estás preparado para lo que viene. Entonces, como tal, el miedo es bueno porque nos ayuda a pensar no estoy preparado y por tanto algunos actuamos, y en un momento vamos a hablar de eso. Cuando el miedo se vuelve negativo es cuando se vuelve ese miedo crónico que genera preocupación. Preocupación significa me estoy ocupando de algo que no ha pasado, o sea, cero efectividad, ¿no? Ahí es cuando se vuelve disfuncional y ahí es donde estoy todo el tiempo gastándolo, enfocándome en ese miedo y en esa preocupación en lugar de accionar. Entonces ahí también es cuando empiezan a venir las dificultades a nivel físico, porque ese miedo se está alojando. El miedo generalmente lo relacionamos con los riñones y quiero que piensen las personas que ahora con estos sucesos actuales andan muy preocupadas. Riñones, vejiga, de pronto dolor lumbar y algo de tensión muscular. Esas son las partes de nuestro cuerpo que se resienten con el miedo. Entonces vamos a hablar qué podemos hacer con el miedo. Primero, ninguna emoción se ignora ni se tapa. Y lo que pasa con las emociones es que, como nos ponen rótulos, como les decía a veces, entonces queremos taparlas para que nadie se dé cuenta o las sobredimensionamos y las llevamos al otro extremo y ahí es donde se vuelven disfuncionales. Entonces primero yo tengo que entender que tengo miedo y lo primero que tengo que pensar es ¿por qué tengo miedo? Y hay formas como herramientas que tenemos inmediatas cuando tenemos miedo para como gestionar ese miedo. La primera es con el sentido del humor, ¿no? Con la risa, con sentirnos, darnos la oportunidad de reírnos, eso va a alejar un poco el miedo. La otra es estar organizados. Si yo estoy ahorita haciendo un plan de algo, si esto pasa, ¿qué debo hacer? Me estoy ocupando en el ahora, en lugar de estarme preocupando. Entonces estar organizado siempre va a ayudar contra el miedo. Lo otro es importante, como les decía, saber a qué le tienes miedo, ponerle cara. Cuando uno tiene un enemigo, tiene que saber quién es. Entonces, mi enemigo es el miedo, ¿a qué le tengo miedo?
Eso te va a ayudar a gestionarlo mejor. Y lo último es entender que todo es transitorio. Yo en muchas partes últimamente he puesto que esa situación actual de ahorita la debemos vivir como esto también va a pasar. Y esa es una forma de darnos tranquilidad, quitarnos un poco ese miedo. Esto también va a pasar. Y entonces lo que hago es pienso, esto va a pasar, entonces, ¿dónde voy a estar en 3 meses o en 9 meses o en 12 años? Darme como planes hacia adelante. Entonces ahora les voy a hacer como un ejercicio chiquito. Quiero que cada uno piense en un miedo que tenga en este momento. Y yo, por ejemplo, voy a ir contándoles de mi parte. Yo como mamá niño de necesidades especiales, un miedo que tenía, ya no tengo, pero que tenía, era que él no iba a hablar y que él no iba a caminar. Con ese miedo en el que estás pensando, yo ya te di un ejemplo mío, ¿en qué te ayuda ese miedo? Entonces les voy a dar mi ejemplo. Cuando estaba preocupada porque mi niño no caminaba y no hablaba, ese miedo me ayudó a accionar, a ponerme a buscar en internet, a ponerme a leer, a ponerme a contactar terapias, ponerme a contactar personas que habían vivido esa misma experiencia. Entonces, tengo miedo ahorita de, por ejemplo, quedarme sin empleo. Tengo miedo de enfermarme. Entonces, ¿cómo vas a usar ese miedo? ¿En qué te va a ayudar? Voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dormir bien, voy a cuidar lo que estoy comiendo, todas esas cosas que nos van a ayudar a estar fuertes. Y también es importante localizar en dónde en mi cuerpo estoy sintiendo. Entonces siéntate, a qué le tengo miedo, cómo puedo usar ese miedo y en dónde lo estoy sintiendo. Esos 3 puntos son súper claves. Otra cosa que yo hago, además de reflexionar muy bien acerca de a qué le tengo miedo y cómo voy a usar ese miedo para actuar, es yo me apoyo en la aromaterapia. Y les voy a dar algunos ejemplos de aceites que pueden usar cuando sientan esa situación de miedo. Primero que todo, las esencias y la aromaterapia son una súper buena forma en general de apoyar nuestras emociones y tiene que ver con cómo estamos diseñados como seres humanos, ¿no? Yo tengo mi nariz y lo que entra por mi nariz sube, llega al bulbo olfatorio y eso está al lado del sistema límbico del cerebro, que es el que controla nuestras emociones. Cualquier cosa que olamos nos va a ayudar a mover nuestras emociones, nuestra memoria también. Por eso muchas veces entramos a un sitio y decimos, me acuerdo de mi abuelita, el olor de estas galletas me acuerda de mi abuelita. Ahorita es importante, si sientes miedo o tristeza, tener muchos cítricos en tu casa, limón, naranja, mandarina, estarlos oliendo, además de que para el cuerpo también nos sirve mucho en este momento consumirlos. Entonces, si sientes que estás muy descontrolado y que ese miedo te está causando ya estrés, te recomiendo Stress Away y te voy a mostrar cómo olerlo para que de verdad apoye nuestras emociones. Los aceites se pueden aplicar tópicamente y también se pueden inhalar, pero para que de verdad ayuden a tus emociones hay una forma muy efectiva. Tengo acá, yo soy de mano derecha dominante, esta es mi mano no dominante, ahí pongo una gota, luego con esto lo activo con la otra mano, hago una copita que cubra la nariz y la boca, tomo por lo menos 5 o 6 inhalaciones bien profundas. Eso va a ayudar a que la esencia llegue y me ayude a calmarme. Entonces, si estoy muy llevado el miedo, muy ya descontrolado, Stress Away, este que se llama Paz y Calma, Peace and Calming, su nombre lo dice, o Valor, el nombre también lo dice todo. Si lo que quiero es centrarme y sentarme a pensar, tengo este miedo y esto es lo que puedo hacer con el miedo, puedo usar lavanda para relajarme, igual, hacemos lo mismo, una gotita, respiramos y eso te va a ayudar a sentarte a tomar acción y decisión. O el incienso, que es el aceite más nombrado en la Biblia, es un aceite que muchas religiones, muchos cultos, muchas tribus lo usan, no como aceite, también como resina, porque ayuda a que de verdad nos concentremos, nos enfoquemos y nuestro cerebro esté donde debe estar.
que es en el presente aquí y ahora. Entonces, el miedo no es una emoción negativa, es una emoción que podemos usar para mejorar nuestra vida, para accionar. Y es importante también recordar que no escondemos las emociones ni las magnificamos, sino que son como una ola. Yo voy como un surfista sobre la emoción, pero también bajo, no me quedo ahí todo el tiempo. Espero les sirva este video y por favor déjenme comentarios.